hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Feliz domingo, día del Señor. Espero que usted también abra las puertas de su corazón y también de su casa para ir con toda su familia a visitar, a recibir y a comulgar con nuestro Dios. Pero para aquellas personas que también, digamos, por alguna razón están en su casa y queremos compartir la palabra de Dios, esto es básicamente lo que escuchamos dentro de la Santa Eucaristía: la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio. Yo quiero que usted hoy preste atención. A veces nosotros quizás nos compenetramos, digámoslo así, más en el Evangelio, pero a veces, digamos, no nos damos cuenta que la primera lectura y la segunda lectura tienen como esa conexión y que terminan pues en el Evangelio, y todo es parte, digamos, de la misma liturgia. La palabra de Dios vamos a leerla en la primera lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios así: la noche de la liberación les fue preanunciada a nuestro antepasado, para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con los que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes una ley divina. De los fieles compartían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de sus antepasados. Palabra de Dios. En la segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 2 y del 8 al 19. La palabra de Dios dice así: hermanos, la fe es fundamento, oiga, de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia una tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe, como extranjero, dice la palabra, vivió en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de los sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo había prometido. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido promesas, sino viéndolas. Y dice la palabra: y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo de volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Y hoy vamos a compartir la lectura del Santo Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículo del 32 al 48. Y dice la palabra de Dios así:
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no teman, rebañito mío, porque tu Padre ha venido y ha tomado a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos, dice la Biblia, aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, lo hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metiera por un bequete de la casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y la hora menos esperada, llegará su amo, lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho, dice la Biblia, algo digno de castigos, recibirá poco. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, esta palabra que estamos compartiendo es la primera lectura, la segunda lectura y el Santo Evangelio. En la primera lectura habla acerca del libro de la sabiduría, y digamos que comienza como hablando de una noche de la liberación. Y habla la palabra de Dios, mira, como dice: nos glorificaste a nosotros llamándonos. Porque habla, digamos, dice el Señor, como de reivindicar: el Señor ha dado favor a su pueblo. El libro de sabiduría habla acerca de eso, dice: los fieles compartían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de sus antepasados. Habla, digamos, de un pueblo entendido, un pueblo que logra captar que depende absolutamente de Dios y que depende también de la comunión con los demás, del poder ser bendición para los demás, de poder compartir con los demás, cosa que ahora en día es difícil. Porque digamos que cada quien anda en su mundo y es difícil encontrar gente que es capaz de poder compartir o poder, digamos, dar sin esperar nada a cambio. Porque la mayoría de veces, o la mayoría de personas, cuando damos o cuando dan, hermano, hermana, pues esperamos algo y a veces, digamos, sacamos lo que damos. Y eso en la palabra no está contemplado, porque está hablando que en aquel tiempo esa comunidad, ese pueblo, todos compartían todo en común, como la Biblia habla que en Hechos de los Apóstoles también aquellos hacían lo mismo. Entonces después, en la segunda lectura, habla acerca de gente de fe,
que marcó la historia. Y comienza hablando, hermano, hermana, y dice: la fe es el fundamento de lo que se espera, es la garantía de lo que no se ve, es la certeza de lo que no se ve, es la garantía, el fundamento de lo que no se ve, de lo que se espera. Hoy, hermano, hermana, es importante que te des cuenta que la fe que tú tienes está abandonada, está anclada, está, digamos, puesta, está cimentada en la promesa, en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Y por estar cimentada en la palabra, tiene que haber esa seguridad de que eso que tú no has visto, de que eso que tú estás esperando, por fe ya es una realidad, por fe ya te llegó, por fe ya lo tienes. Así, digamos, debería de ser nuestra fe, tener la convicción plena de que si la palabra dice que cuando Abraham, por ejemplo, optó por la llamada de Dios y salió hacia una tierra sin saber dónde iba, con la fe puesta de que el que le había llamado era fiel, que el que le había llamado era justo, y caminó y Dios lo honró. Y así comienza a hablar de Isaac, de Jacob, de Sara, que Dios la bendijo con un hijo, aún siendo, digamos, de avanzada edad. Y la palabra habla que esta mujer tuvo la fe a través de ¿qué? A través de una palabra de Dios. Estaba anciana y era estéril, y Dios rompe todo pronóstico, todo paradigma, toda realidad, toda circunstancia humana que impida que su gloria se mueva. Por eso, cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te hable, cuando tú crees que Dios puede hacer algo, no tienes que limitarte a lo que tú estás viendo o a lo que tú crees que puede limitar lo que Dios va a hacer. Tienes que creer encima de todo eso está lo que Dios hace, está la palabra, está la promesa y está la obra de Dios. Y así habla también de Abraham, que me impacta tanto, hermano, hermana, lo que dice: pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierta forma recobró a Isaac. O sea, fue a darle el único hijo digamos, en cuestión de honra. Dios lo llamó a Abraham el padre de la fe por el acto que hizo. Le había prometido una descendencia, pero le pide el hijo, es ilógico. Pero Abraham, ¿qué hace? Lo honra, es obediente. Cuando tú honras a Dios, cuando tú lo buscas, cuando tú haces lo que Él te pide, Dios te va a honrar. Porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Y aunque no tenga sentido, Abraham fue y Dios lo bendijo. Entonces la palabra habla que después Jesús, ya en el Nuevo Testamento, habla acerca del rebaño, de estar vigilantes, de estar atentos, de que el patrón nos encuentre haciendo lo que Él nos llamó a hacer, de que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos ha invitado a hacer. Como habla del amo que encuentra aquel que hace todo lo que Él encomendó, ¿acaso no lo va a poner al mando de todo? Y Jesús dice: mira, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿Por qué? Porque en cierta medida hay gente ahora en día que Dios le ha confiado mucho y está haciendo poco. Cuando Dios nos da la gracia, cuando Dios nos da un don, una responsabilidad, un cargo, algo de lo cual Dios te colocó, es para demandar, es para hacer, es para realizar. No es para quedarte con eso, no es para, digamos, olvidarte que tienes a alguien que te está observando y que aunque tú creas que no, digamos que en el caso humano tal vez el amo no lo veía, pero en el caso de Dios sí nos ve. Y aún así a veces actuamos como si Él no nos viera. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo de lo que Dios te llamó a hacer? ¿Qué estás haciendo de lo que Dios te encomendó? ¿Qué estás haciendo de lo que tú sabes que has sido llamado a hacer? Y por eso es que hay gente, mira, que cada mañana y cada noche se levanta inconforme y se acuesta inconforme, porque sabe que está para más, porque sabe que está para dar lo que Dios le llamó a dar. Y si no estás dando lo que Dios te llamó a dar, esa inconformidad te va a carcomer. Puedes tener todo lo demás, pero si no estás haciendo lo que Dios te dijo, si no estás cumpliendo lo que Dios te ordenó, tu vida va a estar insaciable, tu vida va a estar, digamos, incompleta. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, encuentras sentido. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hermano, hermana, tu corazón se regocija y tú dices: Señor, estoy dando todo de mi parte, estoy haciendo lo que tú me pediste, estoy honrándote en secreto, estoy honrándote cuando nadie me ve. Porque eso es lo más poderoso, hermano, hermana, de buscar al Señor, de servir al Señor y de caminar con Dios. Así que quiero invitarte, que la palabra habla de que un día Él vendrá. Ojalá en fe nos encuentre en vela,
nos encuentre despiertos, como aquellas muchachas que tenían el aceite y las otras 5 salieron a buscarlo. Habían estado ahí, pero cuando llegó ya no estaba el novio, ya no la encontró. Asimismo, el Señor nos llama a estar atentos. Yo te invito en el nombre de Jesús que hoy tú y yo despertemos y podamos estar como Dios manda, en gracia, sirviendo, levantados, despiertos, buscando, esperando que Él venga, esperando que el Señor nos encuentre siempre activos para que Él vea que hemos sido fieles, que le hemos honrado y que aún con todos nuestros defectos hemos luchado por honrarle, aun cuando nadie nos ve. Así que ánimo, hermano, hermana, que el Señor Todopoderoso te bendiga a ti y a toda tu familia.